Mi primera experiencia, Lagunillas. Mi primera experiencia en estas prácticas de observación fue en una pequeña comunidad llamada Lagunillas, que se ubica en el municipio de Mochitlán. Yo me encontraba bastante nerviosa, ya que íbamos a estar un par de días en esa comunidad. Recuerdo bien que una noche anterior no lograba conciliar el sueño, ya que sentía muchos nervios y a la vez estaba demasiado entusiasmada, ya que era mi primer acercamiento a los niños. Nos vimos con las maestras asesoras en las bases de Urban que se ubican una cuadra antes del mercado de San Francisco de Chilpancingo. Ese día llegué bastante temprano, ya que no quería que por mí hubiera algún imprevisto. Esperamos unos 10 o 15 minutos más en lo que llegaban las demás compañeras y comenzamos nuestro camino durante el viaje, que duró aproximadamente de 20 a 30 minutos. Todas íbamos platicando y haciéndoles preguntas a las maestras asesoras sobre las dudas que nos iban surgiendo. Cuando llegamos, nos comentaron que en unos 10 minutos más pasaría el señor de la segunda urban que teníamos que tomar para llegar hasta el jardín, ya que quedaba otros 15 minutos de trayecto en automóvil. Unas cuadras antes estaba un pequeño mercadito en el que pasamos a comprar algo ligero para desayunar y no ir con el estómago vacío. Recuerdo mucho que nos sorprendimos bastante con unas guayabas verdes que eran de diferentes a las que conocemos aquí y compramos unas cuantas, al igual que se nos hizo curioso ver cómo los precios de las cosas eran mucho más económicas y la comida que vendía estaban riquísimas. Nos volvimos amantes de los tamalitos que vendía un muchacho, ya que estaban muy ricos. Pasaron los 10 minutos y llegó el señor de la segunda urban. Ya estaban las dos educadoras del jardín de niños, las saludamos y nos venían comentando que una era de ahí cerca, ya que vivía en Mazatlán, y la otra educadora era de Tixtla, y por eso en ocasiones se le hacía un poco más tarde y tenía que llegar en carro particular, ya que la urban que llegaba a Lagunilla solo da un viaje. Llegando al jardín, las maestras nos sanitizaron y nos explicaron un poquito de las instalaciones. Era un jardín pequeño, pero demasiado bonito. Estaba muy limpio y colorido, organizado. Desde que entré al jardín me dio un sentimiento demasiado agradable y reconfortable. Realmente transmitía mucha paz, tranquilidad y alegría. Es una sensación rara de explicar, pero me sentí como si ya perteneciera a ese lugar. En general, la gente de esa comunidad es muy amable y hogareña. Incluso con el chofer que nos transportaba nos comentaba cosas sobre ahí y un poquito de su experiencia trabajando. Era demasiado amable, todo el tiempo. Incluso nos esperaba o nos preguntaba a qué hora queríamos que pasara. Nos repartimos para distribuirnos en los salones, que eran dos. En uno, que la educadora también era la directora, daba el grado de primer año. Y en el otro, la educadora estaba a cargo de segundo y tercero. A mí me tocó con los de segundo y tercero. Los niños comenzaron a llegar y nos veían con cara de espantados y como que nos tenían miedo, ya que no estaban acostumbrados a ver a muchas personas en el jardín, más que a sus maestras, y pensaron que los íbamos a vacunar o algo por el estilo. Así que en cuanto todos los niños y las niñas ingresaron al salón, la maestra les explicó que no estábamos ahí para algo malo, y que nos irían conociendo en estos días que íbamos a estar trabajando con ellos y aprendiendo de ellos. Tocaron el timbre para poder salir a los honores, ya que era día lunes. Todos los días lunes hacían una actividad física, cantaron el himno a la bandera, al igual que el paso de la escolta. Las maestras comentaron las fechas importantes de la semana posterior y revisaron la limpieza de las uñas. Les ordenaron a los niños entrar a sus salones y antes de entrar les colocaron gel antibacterial. El salón estaba repartido por áreas. Había un área de lectura y otra recreativa, en la que podían manipular distintas masas y texturas. También contaban con unos títeres hechos por sus papás. Logré observar que durante los 3 días que estuve ahí, la maestra no varió mucho sus actividades, y conforme fue avanzando la semana, los niños se empezaban a fastidiar de lo rutinario, ya que sus actividades consistían en recortar figuras de acuerdo al tema que estaban viendo de las revistas que tenían en el salón. Posteriormente, las pegaban en una lámina y hablaban de ello, lo cual me pareció un error, ya que no cambiaba la dificultad en las actividades para los niños. Eran de 2 grados distintos, aparte no era muy dinámico, y esto se notaba que a los niños ya les había fastidiado.
El último día de nuestras prácticas, la maestra cambió la rutina y les pidió que llevaran frutas y vegetales e hicieron unas caritas con eso, y después se las comieron. Los alumnos disfrutaron bastante esta actividad y realmente estaban interesados. Recuerdo bien que me ofrecían de la verdura que no les gustaba, viéndolo como algo amable, y en todo momento fueron muy lindos, tanto conmigo como con mis compañeras. Les llamaba mucho la atención cuando llevábamos liguitas de colores o delineados en los ojos. Nos chuleaban a cada rato. Realmente era tan bonito y tan sincero el amor y cariño que nos expresaban. Era algo impresionante cómo ver en un par de días hubo un cambio de actitud, ya que al principio no confiaban en nosotras y les daba miedo acercarse, pero no pasó mucho tiempo para ganarnos su confianza, y fue algo realmente gratificante. Las madres de familia eran de igual manera muy serviciales, amables y corteses. Todos los días nos llevaban un riquísimo almuerzo acompañado de queso fresco, frijolitos y una tina enorme de tortillas de masa morada, con su respectiva agua de frutas. Realmente fue algo muy bonito que tuvieran ese gesto con nosotras, y hasta la fecha les sigo agradeciendo, ya que realmente nos hacían sentir bienvenidas en ese lugar. El último día quisimos darles un detalle tanto a los niños como a las madres de familia, ya que fue una primera experiencia demasiado hermosa en esa comunidad. Desde el día uno que llegamos, los niños nos pedían una piñata de números, así que ese día les llevamos su piñata y también una de Mickey Mouse, al igual que realizamos una actividad que nos enseñó el maestro Salvador y les encantó. Nos vestimos como Minnie para ir de acuerdo a la temática, les llevamos masas de colores para hacer una actividad y dibujos para fomentar los derechos de los niños. Al finalizar, les dimos una plática a las madres de familia sobre esto. Pegamos unos carteles por todo el jardín para fomentarlos, al igual que les agradecimos todas sus atenciones y les dimos un pequeño presente a las madres, al igual que a los niños, un mini aguinaldo y una pelota, ya que nos sentíamos bastante agradecidas con todas sus atenciones. Fue realmente una experiencia única que quedará por siempre en mi corazón. Nos sentimos bastante agradecidas y también nos dejó una gran enseñanza, ya que fue un golpe de realidad, de una pequeña probadita de cómo realmente es la carrera. Y no es nada sencillo planear las actividades, organizarte y tratar de mantener el orden del grupo. Segundo acercamiento, Mazatlán Guerrero. Esta práctica se llevó a cabo en el Jardín de Niños Diego Rivera. Iniciamos nuestro primer día de prácticas en Mazatlán, el día miércoles 11 de enero del 2023. Quedamos con las demás compañeras y maestras vernos en la base de combis de Mazatlán. Yo estaba un tanto nerviosa, por lo cual me desperté temprano y fui de las primeras en llegar. Tuve un incidente con el cierre de mi pantalón, pero lo arreglé estando en la base. Empezó el día un tanto gracioso por ese percance. Al cabo de unos minutos empezaron a llegar las maestras asesoras y las demás compañeras. Fui a comprar algo rápido para desayunar y partimos hacia Mazatlán. La urban tarda aproximadamente 25 minutos al llegar al destino. Llegamos a las 8:15 al Jardín de Niños Diego Rivera. Saludamos a las madres de familia que estaban esperando en la entrada con los niños, y nos sorprendió mucho ver que estos niños no se espantaron al vernos, a comparación del jardín de zona rural. Saludamos a la directora y a las maestras. Después nos organizamos en parejas para repartirnos en los salones. La directora fue la encargada de mandarnos a los grupos. Al cabo de unos minutos iniciamos con una rutina de activación que impartió la maestra de educación física. Les puso canciones y actividades para estirarse, bailar, correr y por último estiramientos, respiración e higiene. Ingresaron a los salones unos 15 minutos después y la maestra les colocó gel antibacterial. La educadora les pidió a los niños que nos prestaran atención y les dijo quiénes éramos nosotras y qué era lo que hacíamos ahí. Cuando apenas íbamos a decir nuestro nombre, llegó la maestra de educación física, ya que era su hora, y les preguntó a los niños cómo nos llevábamos, a lo que los niños contestaron que no les había dado tiempo de que nos presentáramos.
así que nos presentamos junto con el grupo B, ya que juntaron a los dos grupos de tercero. Después de eso, la maestra les preguntó que cómo les había ido en sus vacaciones y si les trajeron algo los reyes. Luego de platicar, comenzaron con la actividad, la cual se llamaba Gatos y Ratones. Esta actividad consistía en que con unos paliacates amarrados harían una forma de círculo, como si tuvieran una jaula, y una persona se quedaba adentro y la otra fuera, mientras que los demás sujetaban los lados del círculo. El que estaba afuera intentaba cazar al que estaba adentro, y para salir y volverse a meter. Los que estaban agarrando el círculo tenían que impedir que el cazador atrapara al ratón bloqueándole las entradas del círculo. A los niños les gustó mucho este juego y participaron muy bien. Terminó la hora de educación física y cada grupo ingresó a su jaula. Ahora era la hora del maestro de música. Llegó, saludó a los niños y les preguntó cómo estaban. Los niños estaban felices de que tuvieran su materia y el maestro empezó a acomodar las mesas para hacer más espacio en el salón para la actividad que iban a realizar. Esta consistía en que los niños se dispersaran por todo el salón como si fueran aviones, y cada que cantaba arriba, abajo o daba alguna indicación, ellos lo tenían que seguir. Terminando esa actividad, les cantó otra canción y jugaron a la papa caliente. Terminó la hora de música y la maestra les repartió unas hojas blancas para que los niños dibujaran con sus crayolas qué fue lo que hicieron en sus vacaciones. Algunos lograron terminar y otros no porque se dio la hora del recreo y ayudamos a que se lavaran las manos. Los lavabos de este jardín no servían, así que tenían que ir a lavarse sus manos a la pila, en donde lavaban los trastes y guardaban herramientas, así que lo teníamos que hacer con mucho cuidado. En ese jardín tenían una área designada para comer. Ahí los niños comían y después fueron a jugar. Ayudamos a las maestras a cuidar las áreas de guardia. Después de media hora, el recreo terminó y los niños ingresaron a su salón. La maestra les pidió que terminaran de realizar sus dibujos y los comenzamos a pegar en el pizarrón. Después de eso partieron una rosca y quebraron una piñata. Los niños estaban muy emocionados de que les saliera muñeco y unos agarraban un pedazo más grande para intentar que les tocara. Después de eso se dio la hora de la salida y las primeras madres de familia se llevaron un pedazo de rosca. Todos los días tenían una rutina bastante variada. Realmente son unos niños bastante inteligentes y colaborativos en las actividades. En este jardín pude tener mi primer acercamiento con los niños, ya que me di a la tarea de leerles la fábula que nos habían pedido en la universidad y que hice con mucho amor para llevar a las prácticas. Los niños se vieron fascinados al ver que era un libro didáctico, ya que los personajes de esta fábula se podían mover, ya que estaban pegados con velcro y ellos pudieron interactuar con el cuento y se sentían parte de la historia. Aún recuerdo sus caritas de emoción, llenos de alegría, entusiasmo y prestando mucha atención a lo que les estaba diciendo. La maestra de grupo fue muy amable y nos dio consejos de cómo podríamos mejorar, ya que como en todo, no somos perfectas y cometemos errores. También era de mis primeros acercamientos con los niños y obviamente iba a tener uno que otro error, pero esto me sirve de experiencia. El último día, al ingresar al aula de nuevo, la maestra les comentó que ya nos teníamos que ir, a lo cual los niños se pusieron un poquito tristes. Les dimos sus obsequios y les dimos un par de palabras. Después salimos a romper la piñata y les teníamos planeado algo, pero salimos a jugar el juego del lápiz que nos enseñó el maestro Salvador. También les gustó mucho. Después de eso, un alumno me regaló una rosa y me dijo, te voy a extrañar mucho, Maeta, lo cual me llenó de alegría y fue un gesto bastante lindo que me enseña cómo los niños se llegan a encariñar tanto con uno y uno también de ellos y aprenden cosas con nosotros y nosotros de ellos. Tercer acercamiento, Tixla Guerrero.
Nuestro primer día de prácticas comenzó el día martes 7 de marzo. Ese día me levanté muy temprano, ya que estaba muy entusiasmada porque nos habían suspendido el que realmente sería nuestro primer día de prácticas. Tomamos una urban de Tixtla en el mercado de Chilpancingo y esta se hizo unos 40 minutos aproximadamente para llegar. No lográbamos llegar al jardín, pero al final lo conseguimos con ayuda de GPS del celular. Las maestras nos recibieron bastante entusiasmadas, ya que no nos esperaban desde el día anterior. Y estaban muy alegres de que ese día sí llegamos. Al llegar, los niños me saludaron, ya que cuando fuimos por primera vez los conocí y se presentaron. Pero de todas formas, las maestras nos presentaron de manera formal con todos los niños en su actividad que hacen de saludo y movilidad. Estos niños eran muy alegres y les encantaba que les pusieran la dinámica del lobo recién llegando al jardín. Se desplazaban por toda la cancha y finalizando entraban a sus salones. Ese día la maestra tenía que ver el cuerpo humano, para ser específica el sistema óseo. Tenían que hacer un esqueleto con popotes y coditos. A muchos niños se les dificultaba y era a los que apoyaba, ya que se frustraban de no avanzar tan rápido como querían. Se nos fue toda la mañana en eso, ya que fue algo tedioso, por ende no tuvieron educación física, pero sí salieron en el recreo. También les gustó mucho que les llevé gafetes con su nombre, y me preguntaban, ¿cómo es que sabe nuestro nombre, maestra? El día terminó a las 12 p.m. y todas las maestras llegaron, todas las madres de familia llegaron puntuales por ellos. Al siguiente día ya no fuimos al jardín porque no iban a tener clases los niños, así que solo fui 2 días a ese jardín. En el último día terminaron la actividad que habían iniciado el día martes y después salieron al recreo. Aquí fue donde pude convivir más con ellos y conocerlos un poquito más. Eran demasiado lindos y nada tímidos. Me contaban de todo lo que se les venía a la cabeza. Se terminó el recreo y era su hora de educación física. Al finalizar el día había terminado. Realmente me hubiera gustado mucho más pasar tiempo en ese jardín, pero logré convivir con ellos en la última semana de intervención de prácticas, donde me di cuenta que la labor de una educadora no es nada sencilla. Tienes que estar preparada de una y mil maneras para las respuestas de los niños hacia tu actividad. A veces planeas una actividad y piensas que la terminarán en 10 minutos y a veces se tardan una hora y a veces piensas que van a tardar una hora o la mayor parte de la jornada y se tardan 10 minutos. Entonces tienes que llevar muchísimo material de apoyo, estudiar bastante y estar muy preparada para cualquier tipo de pregunta a la que te puedas enfrentar, ya que aunque estén viendo el tema, se pueden desviar un poquito y terminar cambiando a otra cosa totalmente distinta. El convivir con los niños realmente es algo maravilloso, es algo que te llena de vida y en lo personal te hace olvidar de todos tus problemas y enfocarte en el presente, dar el todo por ellos y es una satisfacción muy grande el ver que están aprendiendo cosas nuevas contigo, el ver que te agarran cariño, así sean 1, 2 o 3 días los que estés ahí, y te extrañan cuando no vas y preguntan ¿por qué no viniste, maestra? Al igual que se sorprenden con las cosas que les llevan o te llevan algún detallito para demostrar su amor. Realmente el labor de una educadora no es nada sencillo, pero en lo personal vale mucho la pena. De estas experiencias me llevo cosas buenas y cosas no tan buenas, que todo suma, todo lo veo como un aprendizaje. De lo malo aprendo a que no tengo que ser como esas personas, como esas educadoras, y de lo bueno aprendo sus técnicas, su paciencia, su amor hacia la enseñanza y cómo mejorar para ser una mejor versión. Cada niño, cada educadora, cada directora, cada administrativo deja un pedacito, incluso las compañeras y maestras dejan un pedacito en mí para mi formación en un futuro y llegar a ser una gran educadora.